que vos nos completás, que vos sos nuestra fuente. Gracias porque todo lo que tenemos es por vos y para vos. Gracias, Señor, porque estamos unidos a ti. Bendecimos este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos y nuestras mentes para entender, pero también nuestro corazón para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Disculpen ustedes. Quiero compartir algo breve y algo que compartí con los chicos el jueves. Emma es la tercera vez que lo va a escuchar, así que la próxima lo puedo enseñaré. Así que no se me aburran, por favor. Es cortito. El domingo pasado comenzamos o leímos algunas sí, partes de Romanos y se nos animó a estar leyendo Romanos y quería compartirles sobre Romanos. Así que si pueden buscar Romanos. Romanos capítulo 1. El domingo pasado estuvimos hablando de la nueva realidad que tenemos en Cristo, los que hemos sido bautizados en su muerte. Somos también resucitados en Él y nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso está en Romanos 6, el versículo 11. Voy a chequear por la duda. Romanos 6, capítulo 11 dice: así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esto del considerarnos es la dinámica por la cual levantamos nuestra cruz, ¿no? Y le seguimos a Él. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 1, a mí me llamó mucho la atención cómo se presenta Pablo a los romanos. Dice el versículo 1, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y para mí fue muy fuerte, les comentaba a los chicos, les comentaba a Emanuel también, esto, porque no creo que Pablo lo haya utilizado estas palabras de manera casual o sin ningún peso específico, ni las haya utilizado, no sé, sí, porque que en las otras cartas se presentaba de otra manera y en esta, bueno, vamos a cambiar y le ponemos de esta forma. Él no se presenta ni como apóstol, primeramente, no dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No dice Pablo, el ministro de Cristo Jesús. No dice Pablo, hijo en Cristo Jesús. Él se presenta como un esclavo. Y le comentaba a los chicos y hablábamos que nosotros
a esta palabra, la podemos maquillar de muchas formas para que no nos suene tan duro o no nos suene tan áspero, pero un esclavo no deja de ser un esclavo. Obvio que esta esclavitud es por amor. Franco en ese momento decía, porque él nos amó primero, muy bien decía. Es un amor recíproco, se dice, creo, ¿no? Ida y vuelta. Pero no dejamos de ser esclavos. Y yo pensaba en esto y en el hecho de considerarnos. Y meditaba y el Señor me mostraba que la vida que tenemos en Cristo, esta vida nueva a la que somos resucitados, no nos pertenece. No somos resucitados a una vida nueva, pero mía, sino que nos es concedida esta vida. Por eso somos esclavos y no podemos hacer lo que queramos. Eh, algo se me hizo una laguna ahora, de que algo que iba a decir y se me fue. Así que, No, o sea, mientras hablábamos de esto y vos me dabas un ejemplo de que recién lo dijiste, pero bueno, se te fue. Esto de que si yo resucito, por más que sea nueva criatura en Cristo, saber que esa nueva vida tampoco me pertenece. No es que, bueno, entregué lo que yo era, morí y ahora arranco de cero. No, o sea, moriste a lo antiguo y lo que viene, la nueva naturaleza, esa resurrección, también tiene que ser entregada, también tiene que ser para Él. Entonces no es que, bueno, yo conocí al Señor, me bauticé, me entregué, pero hago lo que quiero, hago lo que me parece. Quizás maquillado de mejores y buenas intenciones y de cosas más resueltas, pero si no nos sujetamos a esta esclavitud que es por amor, que encima dice esclavos suyos, o sea, yo soy esclavo, esclava de mis hermanos, esclava del cuerpo, como él, como es el pasaje que leíamos recién en Filipenses. Él, siendo Dios, en forma de Dios, no se aprovechó de eso, no se aprovechó de ser Dios, sino que se humilló, se hizo hombre y fue esclavo por amor a nosotros. no se aferró. Claro, no se aferró Nosotros nos aferramos a nuestra vida, a nuestra libertad, a nuestra decisión, a lo que queremos hacer. Porque ¿qué es un esclavo? Les voy a leer lo que significa. Dice, una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra, o también sometido riguroso fuertemente a un deber, a una pasión, a un afecto, pero que no tiene su libertad, que no es libre, que está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Creo que esa es la más acertada. O sea, yo me entregué al Señor y perdí mi capacidad. ¿Qué es lo que entregué? Mi capacidad de disponer libremente de mí mismo. O sea, ya no vivo yo, ya no me pertenezco. Y volvemos siempre a lo mismo, porque ese es el punto, en donde partimos una y otra vez, en donde tenemos que levantar la cruz y recordar. O sea, me levanto mañana y tengo que volver a recordar, considerar que ya no vivo yo, que no me puedo levantar y hacer lo que me parezca como si estuviera normal, una vida normal. No,
Me entregué al Señor y Él nos va a guiar, como el salmo que leía Cristal recién. Por amor de su nombre, Él nos guía hacia el camino, por amor de su nombre. Entonces también recordarnos que Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros lo que lo que se espera de nosotros es la entrega, es el sacrificio agradable. Y esto es muy práctico, es muy práctico. Por ahí nosotros nos hacemos mucho la cabeza, pero vivir para el cuerpo es lo más práctico que se puede hacer en esto. Saber cómo está tu hermano, saber si necesita algo. Sí, a ver, yo necesito, qué sé yo, un vaso de agua y mi hermano también necesita o pienso en mí. Y es práctico. Y vos te das cuenta. O sea, el espíritu trae luz. Si estás en individualismo o si estás en el diseño que él creó. Y acá más adelante, porque Pablo se presenta, y toda la carta de Romanos es tremenda, porque les da con un caño a los romanos. O sea, les dice, ustedes esto y en esto mal, y fíjense, porque no están andando en coherencia, y como es Pablo, cortante, así, pa. Bueno, el espíritu también va a ser así con nosotros. Un esclavo no es alguien que la pasa bomba. No, va a sufrir, y va a sufrir penalidades por Jesucristo. Creo que esto de considerarnos y considerar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos nos ayuda y es una herramienta quizás, porque un esclavo no tiene un plan de vida fuera de servir a su amo. Entonces, toda su voluntad y toda su fuerza, todos sus pensamientos y todos sus deseos se reducen y se centran en servir a su amo. Y como les decía hoy, no parece algo muy, decirlo, o sea, esto no parece algo muy, sí, agradable o de, ¿cómo que se dice? Motivacional, pero es una realidad. Y si nosotros caminamos y comenzamos a caminar en el seguir a Cristo, pero hacemos la vista gorda a esto, estamos caminando mal. Entonces es mejor saberlo ya y tenerlo presente y tenerlo en cuenta antes de haber hecho kilómetros y kilómetros y darnos cuenta que no estoy en el camino. Puedo estar en la vereda, puedo estar en un camino paralelo, pero no estoy en el camino. Y esto es para examinarnos cada uno. No, esto el Señor me lo comenzó a hablar en esta semana y me lo habla primeramente a mí. No es algo que yo pueda decir, la tengo re clara, se lo voy a decir a los chicos para que... Nada. Entonces, creo que es oportuno esto porque el Señor nos está abriendo los ojos en este tiempo acerca de esto. Entonces, por supuesto que tiene que llegar el momento de como somos uno, que esa voluntad de Él sea mi voluntad también.
y experimentar eso que dice que su voluntad es agradable y perfecta. Por supuesto que esto no es un camino de tortura y de, ¿cómo se dice? Cuando uno se autoflagelo y sufrir por sufrir, pero hay angustia, tenemos que reconocer que hay angustia que nos lleva a crecer y no podemos esquivarle al sufrimiento y a lo que es incómodo, porque la incomodidad, habíamos aprendido hace un tiempo atrás, nos saca del lugar donde estamos para crecer y expandirnos y ir a un lugar de mayor madurez. Entonces, esto es lo que el Señor me estuvo hablando esta semana. Ya se lo había compartido a los chicos ya lo sabían, se los comparto a los que no estaban, porque es, como decían hoy, una realidad que está presente y que es así. Otra de las cosas que dice este pasaje, vamos a leer hasta el 7 nomás, nos vamos a quedar en esa primera parte del saludo de Pablo. Así que bueno, se los voy a leer. Dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Bueno, eso ya no, porque le está hablando a los hermanos de Roma, pero a los hermanos de Calamuchita. Las cartas a los hermanos En la Argentina. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, esto que decía Santi, Pablo empieza saludando, presentándose como esclavo de Cristo Jesús, y después cómo empieza a hablar de lo que se le fue revelado de Jesús. Dice que él fue prometido de antemano por medio de sus profetas. O sea, todas las escrituras nos hablan del Señor. Acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, y ver ese entendimiento que él tenía y cómo se consideraba también en ese lugar, cómo lo consideraba Jesús, cómo lo consideraba Cristo. Y él sabía a quién estaba sirviendo. Eso también, o sea, lo importante de que un esclavo sepa quién es su Señor, a quién estamos siguiendo, a quién estoy sirviendo, a quién le doy mi corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? Entonces, es importante conocerle. Y después dice, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual, y acá ya nos está dando como una perla, nosotros, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles, por su nombre. O sea, nosotros recibimos, por medio del Señor Jesucristo, la gracia. Tenemos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para obedecer la fe entre los gentiles, o sea, entre el cuerpo, entre los que creemos, obedecer la fe. Por su nombre, por él. Entonces, qué importante saber que somos esclavos de él, pero esclavos del cuerpo. Y hay obediencia entre los gentiles por amor de su nombre. O sea, y es como yo les decía, es práctico.
O sea, Rebeca puede venir y decirme, che, amiga, ¿podés hacer esto? Y yo puedo decir, no, no, Rebeca. O sí, y servir y disponer. Necesitas esto, te llevo, te traigo. Servicio, una vez más, al cuerpo. No tengo nada más para decir. Nosotros lo podemos explicar y reexplicar y volver a explicar, Sí. pero el que revela es el Espíritu. Entonces, Amén. no queremos llenar de más palabras esto, porque lo central es lo que venimos hablando el domingo pasado, de que ya tenemos una nueva realidad en Cristo. Amén. Esto es parte de esa nueva realidad y el Señor va a ir revelando más cosas, ¿no? Y va a ir haciendo en nuestro interior, eh, manifestando estas cosas que ya están en Cristo Jesús en nosotros. Amén. Y bueno, en eso creemos. Sí. Bueno, Señor, te entregamos estas palabras que creemos hemos oído de ti para que sigas siendo la luz, Señor, en medio nuestro, para que vos alumbres nuestras tinieblas, para que vos traigas discernimiento de justicia, de juicio, para que se haga tu voluntad. Y vos hables a cada uno en su corazón para obediencia de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.